¿Estás colegiado en Valencia? Uniteco Profesional tiene una oferta especial para tu seguro de salud. Puedes elegir entre Adeslas, Asisa, Mafre o Generali, desde 36 euros al mes sin copago. Entérate de nuestras ofertas llamando al Departamento de Seguros del Colegio de Médicos de Valencia. Más información en el teléfono 963 890483 o en la web unitecoprofesional.es. Colegiados en la tarde. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados. COPE Comunidad Valenciana. Estar informado. El nostre espai Col·legiados, dedicat esta setmana a l'il·lustre Col·legi Oficial de Metges de València. Avui tenim així a dos representants de la Societat Valenciana de Neurologia, com són Rafael Sánchez Roy, el seu president. Què tal? Benvingut. Buenas tardes. I Patricia Sauquillo Hernández, que és la seva secretària. Què tal? Com va això? Hola, buenas tardes. I també tenim a Javier Matoses, que és el responsable de comunicació del Col·legi de Metges. Què tal? Com estàs, Javier? Hola, buenas para Carles. Bueno, poseu-vos propet el micro, per favor, per a que s'escolte en condicions. I anem a parlar de neurologia, les malalties del cap. No hi ha que confondre amb la psicologia, que són coses absolutament diferents. Però per centrar un poquet la xerrada d'esta vesprada, podríem començar dient, pues això, què és la neurologia, la vostra especialitat? Bien, pues si recurrimos al Boletín Oficial del Estado, que es donde vienen definido nuestras competencias de una manera precisa, ¿sí? Pues allí pone pues que es la especialidad médica que estudia la estructura, función y desarrollo del sistema nervioso central y periférico. Ajá. Pero quizás para hacernos una idea un poco más clara de de las enfermedades que tratamos, pues si nos imaginamos un cuerpo humano desde la cabeza, pues la parte inicial sería el cerebro. ¿Sí? Ahí hay un montón de enfermedades, por desgracia, muchas muy incapacitantes, pues tenemos epilepsia, ictus, demencias, esclerosis múltiple. Si seguimos bajando, ya entraríamos en lo que sería la médula espinal, quizás menos enfermedades, pero también muy discapacitantes. Seguimos bajando y tendríamos todo lo que es el sistema nervioso periférico, los nervios, que sería todo ese cableado que permite que las órdenes del cerebro lleguen a los músculos. Tendríamos las enfermedades de los músculos, las miopatías, e incluso enfermedades de la unión entre el nervio y el músculo, que es también una estructura pequeña, pero puede dar enfermedades tales como la miastenia gravis, que es relativamente... Claro, es que neurología nos lleva a las neuronas y nos pensamos que son cosas de la cabeza, y no. Es de la cabeza y de toda la ramificación nerviosa del cuerpo, que como su nombre indica, pues eso, de arriba abajo nos completa, ¿no? Efectivamente. Bueno, ¿y qué tipo de enfermedades tratáis los neurólogos? Pues tratamos enfermedades de muchos tipos. Quizá lo más frecuente, o la enfermedad más frecuente que tratamos son lo que se conoce como cefaleas, que son los dolores de cabeza. Dentro de este grupo, pues lo más importante son las migrañas, que no es la cefalea más frecuente, porque la cefalea más frecuente es un tipo que se llama cefalea tensional, pero sí la más incapacitante, porque afecta a gente joven, en edad laboral, ¿no? Y es causa de muchas bajas laborales. Claro. Y entre estas enfermedades, ¿cuáles son las más conocidas, las más comunes, las más frecuentes? Bueno, yo quería remarcar de que las enfermedades neurológicas son muy frecuentes y discapacitantes. Es decir, se calcula así, grosso modo, que entre 5 o 6 millones de personas en España padecen algún tipo de enfermedad neurológica. Evidentemente no todas graves. Una migraña no es una enfermedad grave, aunque puede ser discapacitante, pero también dentro de ese grupo hay un grupo pues entre 1 y 2 millones de personas con enfermedades neurológicas graves que originan discapacidades importantes que repercuten incluso en el entorno familiar. Por ejemplo, el ictus,
que es una de las patologías neurológicas, una de las enfermedades neurológicas que probablemente la población tiene más claro, pues es la principal causa de muerte en la mujer, en nuestro medio. Caray. Es decir, que son enfermedades muy frecuentes, graves, y derivado de ello diría que también son enfermedades caras, en lo que se puede medir. ¿Caras? Caras, en el sentido, pues para que os hagáis una idea, pues las demencias, que es una patología, una enfermedad muy frecuente, pues la OMS estima que en el mundo el 1% del Producto Interior Bruto se dedica a gastos relacionados con las demencias. O algo más cercano, el gasto que supone para una familia un paciente con una demencia, una fase moderada, avanzada, pues llega a ser de 20.000 euros al año. Es decir, que estamos hablando de enfermedades caras cuando medimos cuestiones económicas e indudablemente con serias repercusiones sociales en todos los sentidos. Claro. También es verdad que, por ejemplo, en las enfermedades más leves, cualquiera puede sufrir en cualquier momento de su vida, y de manera recurrente incluso, dolores de cabeza, sin que esto suponga nada importante, ¿no? Pero lo que sí que es importante es no descuidar, ¿no?, cuando algunos síntomas se van repitiendo. Eso siempre es un consejo que hay que tener muy en cuenta, ¿verdad? Sí, claro. Cuando una persona, por ejemplo, en el caso de las migrañas que tú comentas, pues normalmente es una patología que pueden tratar, ¿no?, los médicos de cabecera, pero en el momento eso se hace muy recurrente, muy frecuente, como hay algunos casos, pues sí que necesita la atención por un especialista como el neurólogo. Efectivamente. ¿Cuándo fue creada la Sociedad Valenciana de Neurología y cuántos neurólogos la componen? Sí, pues la Sociedad Valenciana de Neurología es relativamente moderna en comparación, por ejemplo, con la Sociedad Española de Neurología. Se creó en el año 1985 y en estos momentos pues somos 263 socios. Ajá. Hay residentes, hay médicos neurólogos, hay otros profesionales no estrictamente neurólogos, hay asociados, hay psicólogos, neurofisiólogos y bueno, pues un poco las funciones de ellas lo que de cualquier otra sociedad científica. Estamos integrados en el Instituto Médico Valenciano y es un poco la defensa de la especialidad. ¿Hay todavía ciertas reticencias en la gente a tratarse problemas o a que le digan que tiene problemas neurológicos, pensando que, bueno, aparte de la propia incapacidad que te pueda producir la enfermedad, pues eso, cuando siempre que afectan las cosas a la cabeza, la gente dice, ay, me estaré volviendo un poco tarumba, cierto miedo a este tipo de enfermedades? Yo creo que lo que ocurre sobre todo es que mucha gente confunde la neurología con la psiquiatría y cuando se habla de neurología se piensa que los neurólogos tratan la enfermedad de los nervios y eso deriva en pensar que son enfermedades que tienen que ver con la ansiedad, con la depresión, con la locura, pero en realidad son dos especialidades muy relacionadas pero diferentes, con competencias diferentes y yo creo que las reticencias más a veces, o al menos hoy en día, sí que antiguamente hay muchas enfermedades neurológicas que todavía tienen bastante estigma social, como son las epilepsias, porque también antiguamente se pensaban que eran gente endemoniada o poseída y eran más tratados por psiquiatras que por neurólogos. Pero yo creo que hoy en día, pues la gente que va al neurólogo, no sé, creo que lo tiene un poco más tiene claro que no pasa nada, que es una especialidad como otra cualquiera y que es fundamental, por otra parte. ¿Hay tradición de neurología en Valencia? Pues la realidad es que sí. Si incluimos en los... si pensamos que algunas de las enfermedades que clásicamente se pensaban que eran mentales, pues muchas de ellas realmente eran enfermedades neurológicas, pues nos podemos retrotraer incluso hacia el año 1400 con el padre Jofre, con la creación del hospital, que realmente puede ser considerado como el primer hospital psiquiátrico de la sociedad occidental. Quizás luego pues hay que hacer hincapié pues indudablemente en la figura de Santiago Ramón y Cajal. No es valenciano,
pero buena parte de su trayectoria profesional la desarrolló en Valencia. Fue catedrático de anatomía, ejerció actividad clínica en Valencia, y si hay que recurrir a alguna figura que los neurólogos tenemos como enseña, pues Santiago Ramón y Cajal es el padre de la teoría neuronal, es que más o menos indicó la unidad de la neurona, y es realmente es la génesis de la neurociencia. Aún hoy en día sigue siendo el científico más nombrado en las publicaciones a nivel en español. Suelen decirnos para cuidar el resto del cuerpo que hemos de mantener una vida equilibrada, no consumir según qué alimentos, para cuidar el resto de órganos, pero parece ser que al cerebro, a la cabeza o a las ramificaciones nerviosas les hacemos menos caso. ¿Qué podemos hacer para tener una buena salud neurológica? Pues bueno, el cerebro es otro órgano más del cuerpo, quiero decir, ni somos más ni somos menos. Los neurólogos a veces nos gusta pensar que el resto de órganos están un poco al servicio del cerebro. Probablemente sea así, pero bueno, realmente es un órgano más. Y lo que va bien para el resto del cuerpo va bien para el cerebro. Es decir, pues por ejemplo, se ha visto que para prevenir las demencias, en la medida de lo posible, pues va bien lo que va bien para otras patologías, pues una dieta mediterránea, un ejercicio físico, intentar mantener a raya los factores de riesgo vascular, realizar una actividad intelectual, lo que se llama la reserva cognitiva, es decir, que ni estamos por encima ni por debajo de otras especialidades. Claro que sí. Bueno, hemos hablado ya de varias enfermedades y les parece vamos a hablar de alguna de ellas, ¿no? Para que la gente un poco tome nota. Hablamos antes de las migrañas. A ver, exactamente qué son las migrañas, que cuando uno las sufre y alguien nunca las ha padecido es incapaz de entender que ese dolor de cabeza te pueda anular por completo. Bueno, pues la migraña realmente es un tipo de dolor de cabeza que es una enfermedad crónica realmente que cursa con episodios de dolor de cabeza que suelen ser pues más intensos y más incapacitantes que los que puede producir otros tipos de cefaleas, ¿no? Y porque frecuentemente pues se acompaña pues de náuseas, de vómitos, hay veces que se acompaña de síntomas que pueden incluso remendar un ictus porque puede iniciar con pérdida de visión, de un campo visual o incluso con alteración sensitiva de alguna parte del cuerpo. Entonces son síntomas que pueden alarmar mucho al paciente en las primeras veces que sufre un ataque de migraña y que estos ataques repetidos pues limitan mucho la calidad de vida de las personas. O sea que esos síntomas te pueden hacer creer que tienes un ictus aunque no tiene nada que ver, ¿no? ¿No puede una migraña provocar un ictus o sí? A ver, eso es una relación un poquito controvertida, ¿vale? Porque sí que está descrito como tal lo que es el infarto migrañoso, sí que teóricamente un ataque de migraña, pues bueno, en algunos casos seleccionados, que suelen ser casos familiares y genéticos, sí que te puede acabar dando un infarto migrañoso, pero es algo controvertido porque luego estudiando un poco esos casos pues son pacientes que también a veces tienen otros factores de riesgo vascular y a lo mejor no es frecuente, desde luego no es nada frecuente. Bueno, pues hablemos del ictus, que es otra cosa que suena así como muy muy seria, de hecho lo es muy severa y que a diferencia no suele dar muchos síntomas así muy dolorosos, ¿no? Son síntomas más leves, ¿no? Aunque la enfermedad sea realmente grave. A ver, realmente el ictus es una enfermedad muy grave, como ha dicho bien el doctor Sánchez, pues es la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en la población general, y es la primera causa de discapacidad y la segunda causa en demencia, o sea que es algo muy muy grave. Los síntomas de un ictus pues pueden ser desde síntomas leves hasta síntomas muy serios. Un ictus puede empezar dando un leve trastorno de la sensibilidad de una parte del cuerpo o puede pues paralizar medio cuerpo, dejar sin habla a la persona, y sí que es verdad que el ictus cuando dan no duele. Entonces tradicionalmente o antiguamente era una patología por la que no se corría y muchas veces pues la gente se quedaba en casa esperando a que se le pasaran los síntomas. Hoy en día se está intentando pues hacer una tarea divulgativa un poco para que la gente sepa reconocer lo que es un ictus, porque es vital consultar en las primeras horas, acudir a la urgencia en las primeras horas, porque en esas primeras horas
sí que se puede Son hacer claves, algo, ¿no? hacer algo por revertir los síntomas del ictus. Porque el ictus, si consigues salvar la vida del paciente, puede dejar incluso secuelas importantes. Realmente el cerebro es un órgano muy sensible a la falta de oxígeno y a la falta de glucosa. Entonces, un ictus realmente es un trastorno que viene derivado de cuando se obstruye una de las arterias que lleva la sangre al cerebro, ¿no? Y se queda sin riego cerebral, esa parte muere. Pero hay un periodo de tiempo en el que esa parte es salvable, ¿no? Y son unas pocas horas que puede, en el mejor de los casos puede llegar hasta 6 horas, pero en ese periodo de tiempo sí que hay tratamientos que se pueden aplicar en urgencias para disolver. Sí, quizás es muy importante el remarcar lo que dice Patricia, de que en este caso el tiempo es fundamental. Toda la estructura sanitaria que se ha montado para la atención del ictus, lo que se llama el plan de ictus de la Comunidad Valenciana, pues lo que intenta en todo momento es que el tiempo de atención al paciente sea lo más corto posible. Desde asistencia primaria, los centros de atención, el CICU que se llama, asistencia primaria, los centros de atención, el CICU que se llama, porque, repito, el tiempo es menos secuelas, mayor calidad de vida. Hablábamos de una enfermedad que es la que causa más mortalidad en mujeres. ¿Qué nos tiene que alertar para ir corriendo al centro de salud o al médico más cercano sobre que podemos estar sufriendo un ictus? Pues, porque a lo mejor es un dolor de cabeza leve, esto no me quedaría más importancia, o sí, no lo sé. Yo he oído incluso que hay gente que ha sufrido un ictus y que a lo mejor se da cuenta simplemente porque le cuesta hablar, pero no del todo. Alguna palabra le cuesta, sabe que le pasa algo, no sabe lo que es y no le da más importancia y la tiene mucha. Sí, los síntomas pueden ser variados, pero en general todo lo que traduce es una disfunción de alguna parte del cerebro. Cualquier función, pues una alteración en la visión, una dificultad en el habla, una asimetría en la cara, una debilidad en un brazo, una pierna, una sensación de acorchamiento. Son síntomas que ante la duda es conveniente consultar por ellos, porque pueden progresar. Todo lo que nos suene a anormal, a raro, ¿no? Aunque esto nunca me ha pasado a mí, ¿no? Es un síntoma para tener en cuenta. Yo remarcaría que son síntomas que se instauran de forma muy súbita. O sea, no eso es un poco lo que tiene que alarmar a las personas, ¿no? Es pierdo visión, pero de forma súbita, o noto que que no encuentro las palabras, pero de forma súbita. Y eso es lo que te da la pista de que te puede estar dando un ictus. Muy bien. Hablemos de otra más, algún otro tipo de enfermedad. Por ejemplo, la epilepsia, una enfermedad muy antigua. Toda la vida la ha sufrido mucha gente, incluso ha tenido unas connotaciones de estar poseído, ¿no? Todo lo que suena raro a la gente le da miedo y no es más que una irritación nerviosa de la cabeza, ¿no? Sí, efectivamente. Lo primero es remarcar que es una enfermedad también frecuente. Hay aproximadamente 400.000 personas en España, se calcula que padecen epilepsia. Bien es cierto que la mayor parte de ellas se controlan bien con los nuevos tratamientos y llevan una vida completamente normal. Sí que es cierto que hay un grupo pequeño de pacientes que son lo que se denominan epilepsias fármaco-resistentes, en los cuales se necesitan muchos fármacos, a veces hay que recurrir a la cirugía. Es más difícil tratarlos en estos casos, pero desde luego esa estigmatización que se tenía con respecto a la enfermedad, pues no, es una disfunción cerebral que además se corrige, ¿no? Se cura en muchos casos. En la gran parte de ellas, sí. Con una medicación adecuada, la epilepsia infantil, por ejemplo, se cura en la mayoría de los casos, no hay más problema. Lo que sí que hay que saber de la epilepsia, por ejemplo, es aquello de que cuando hay una crisis, ni trapos en la boca, ni nada en la boca, la gente no se ahoga, ni se muerde, ni se nada, ¿no? Sí, eso es uno de los mitos de la neurología, ¿no? Que la gente y tampoco tiran espuma, si acaso un poco de baba. Tiran baba sí que tiran, pero eso que cree la gente de que se pueden tragar la lengua durante la crisis y tienen que ponerle algo para eso, nunca ningún epiléptico se ha tragado la lengua al sufrir una crisis, y además es peligroso porque durante la crisis pues los músculos de la mandíbula están contraídos, sí. y hay riesgo de que al intentar meter algo en la boca pues se lastime la persona que lo hace la mano
o lastimes al propio epiléptico al intentar hacer Lo eso. más aconsejable en una crisis es evitar que el paciente se haga daño. No se caiga al suelo, acompañarlo hasta el suelo si hace falta, ¿no? Son momentos que pueden resultar angustiosos, pero en cierta manera hay que mantener la calma y evitar sobre todo que el paciente se lesione. Claro. ¿Y esto no pueden hacer el tipo de actividades de riesgo como conducir un coche o incluso montar en bici si son pequeños y son niños? ¿Hasta qué punto esto es verdad? A ver, es una recomendación que tiene mucha lógica, pero es una recomendación temporal hasta que se controlen las crisis. Normalmente lo que se recomienda a una persona epiléptica es que si lo que tiene han sido crisis, lo que se conoce como crisis generalizadas, crisis convulsivas, pues la recomendación es que tiene que pasar un año sin crisis para poder conducir. Y si son crisis de las que llamamos parciales, que son más leves, pues que hayan pasado como mínimo de 6 meses, pero a partir de ahí, si la persona sigue su tratamiento y está bien controlada, puede hacer una vida normal. Normal y cuidarse absolutamente del todo. Vamos con algún otro tipo de problema neurológico, como por ejemplo lo de hacerse mayor. Envejecer hace que la gente pierda la cabeza. ¿Qué diferencia hay entre demencia senil y Alzheimer, que son dos enfermedades que suelen aparecer normalmente cuando uno ya tiene cierta edad y que no sé si tienen mucha relación? Bueno, para empezar, el término demencia senil a los neurólogos no nos gusta nada. En primer lugar, porque no es una entidad como tal. Decir, una demencia senil es una demencia que se da en una persona mayor. Es decir, poner a veces el adjetivo senil puede indicar que no hay que hacer nada más, que es consustancial a la edad, y eso no es así. Muy bien. De hecho, las principales causas de demencia en los ancianos es la enfermedad de Alzheimer. Eso es el gran porcentaje. Demencias son todos y luego hay diversas causas. Vuelvo a repetir, la causa más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, pero hay muchas más. Demencias vasculares, demencias asociadas a la enfermedad de Parkinson, etcétera. Sí que es cierto que con la edad hay una serie de facultades intelectuales, unas facultades cognitivas que se pierden, que no son iguales que en la juventud. Pues, por ejemplo, la memoria a corto plazo no es igual en un paciente de edad que en un joven, o de algunas otras capacidades, pero también es cierto que otras, sin embargo, mejoran. Por ejemplo, ¿Ah, sí? Sí, pues por ejemplo las habilidades sociales, un tema que está bastante candente, que tiene que ver con lo que se llama la teoría de la mente, la capacidad repito, habilidades sociales, de adivinar intenciones, etcétera, probablemente con la edad se mejora. Y en parte compensa esas otras pérdidas que son consustanciales. Pero sí que debe de quedar muy claro que la vejez no es una enfermedad, y que asociada a la vejez no va siempre la pérdida de memoria, ni mucho menos. Envejecer es una cosa natural que hace el cuerpo y todos sus órganos, ¿no? Pero que también tiene cosas buenas, como por ejemplo pues la experiencia, ¿no? que te ayuda a solventar problemas que de joven no eres capaz, ¿no? Para que luego diga, ¿no? Que siempre hay que tener un poco una mirada diferente hacia la gente mayor. Bueno, pues ya que estamos hablando de Alzheimer, abordemos un poquitín este tema en los últimos minutos que nos queda de espacio. ¿Es una enfermedad genética? ¿Se hereda el Alzheimer? ¿Estamos todos expuestos a poder padecerla? Bueno, eso es una pregunta que digamos que prácticamente todos los familiares de un paciente con la enfermedad nos lo preguntan. Si entendemos hereditaria en que claramente pasa de los padres a los hijos, el porcentaje es muy bajito. Prácticamente el 1% de las demencias son claramente genéticas. Y además los neurólogos solemos, planteárnoslo pronto porque tienen ciertas peculiaridades. Son generalmente pacientes más jóvenes, tienen ciertas peculiaridades, repito. Es un porcentaje muy pequeño, pero lo que sí que es cierto es que ese otro 90 y tantos % sí que se piensa que hay una serie de genes que predisponen, es decir, que su presencia hacen más posible la enfermedad, pero que no es garantía absoluta de padecerla. Esto ocurre en otras enfermedades también, no solamente en la enfermedad de Alzheimer. Es decir, que los casos claramente genéticos es un porcentaje muy pequeño. Y realmente solamente hay 3 genes hoy en día claramente demostrados que entran dentro de este grupo.
Muy bien, la verdad es que se acaba el tiempo. Este colegio es dedicado hoy a la neurología, pero podemos estar aquí charlando y hablando horas, ¿eh? Ha sido un placer poder contar hoy dentro del espacio colegiados del Colegio de Médicos con dos expertos como es Rafael Sánchez y Patricia Sauquillo. Gracias a los dos por estar con nosotros y también Javier Matoses por habernos traído y por esta magnífica tarde hablando de temas tan interesantes como este de la enfermedad de neurología. Gracias a los dos, a los tres. Muchas gracias. Y hasta dentro de 15 días. Un placer. Gracias. ¿Estás colegiado en Valencia? Uniteco Profesional tiene una oferta especial para tu seguro de salud. Puedes elegir entre Adeslas, Asisa, Mafre o Generali, desde 36 euros al mes sin copago. Entérate de nuestras ofertas llamando al Departamento de Seguros del Colegio de Médicos de Valencia. Más información en el teléfono 963 890483 o en la web unitecoprofesional.es.